Boa tarde. O nosso seminário de hoje é com a professora doutora Maria Cecília Becerra. A professora é doutora em Ciências Químicas pela Faculdade de Ciências Químicas da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e especialista em microbiologia. É pesquisadora independente do CONICET, Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina. Atualmente é professora associada da disciplina de Microbiologia Geral e Farmacêutica no Departamento de Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Ciências Químicas da Universidade Nacional de Córdoba. Coordenadora de projetos financiados pelo Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, Fundo para Pesquisa Científica e Técnica e Secretaria de Ciência e Tecnologia da Universidade Nacional de Córdoba. Orienta alunos de doutorado, bolsistas de pós-doutorado e pesquisadores do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnicas da Argentina, coordenadora da pós-graduação, especialização em esterilização, publicou 45 trabalhos em revistas indexadas, tem mais de 100 trabalhos apresentados em encontros científicos e possui patente de invenção. Seu interesse científico é o estudo da ação de compostos com atividade antimicrobiana e sua relação com o estresse oxidativo. Atualmente, sua linha de pesquisa aborda o desenvolvimento e estudo do efeito de nanopartículas metálicas na fotoinativação de micro-organismos e suas aplicações. Professora, desde já eu quero muito agradecer a tua presença. Que bom que esse mundo digital nos permite ter a tua presença, mesmo estando distante fisicamente. Né? Te desejo uma boa apresentação e, se precisares de qualquer coisa, estarei aqui. Bueno, muchas gracias, Karina, por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Se ve bien, Karina? Não está compartilhando ainda, professora. A ver. ¿Allí no? Não. Ah, recién podía. Testamos anteriormente. Sí. Pois é. A ver. Ah, me faltó aquí. Agora sim. Ahora sí. Perfecto. Bueno, el título de mi presentación es Estrategias nanotecnológicas para combatir la resistencia a antimicrobianos. Como sabemos, la problemática de la resistencia a antimicrobianos ocurre a nivel mundial. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud promueve las acciones en pos de combatir la resistencia, que sabemos que puede ocurrir en bacterias, en parásitos, en virus. En nuestro grupo de investigación trabajamos con compuestos con actividad antimicrobiana y específicamente en los últimos 10 años, un poco más, comenzamos a trabajar en el desarrollo de distintos nanomateriales en conjunto con investigadores de la Universidad de Ottawa, de Canadá, el doctor Juan Escayano, y también con la doctora Janice Hallett-Tapley, también de Canadá. Este problema de las cepas multiresistentes, ¿por qué es tan grave? Porque, como sabemos, podemos encontrar estas cepas en el ámbito hospitalario, donde se transmiten, por ejemplo, a través de las manos del personal, de distintos instrumentales, distintos fomites, pero también encontramos estas cepas en la comunidad, en infecciones en pacientes ambulatorios, que tal vez no han estado en el ámbito hospitalario, pero también que portan este tipo de cepas resistentes. Específicamente en nuestro grupo nos abocamos al estudio de nanopartículas metálicas, principalmente de oro y de plata, y nos enfocamos en el desarrollo de distintos productos con diferentes aplicaciones, por ejemplo, recubrimientos o coatings con propiedades antibiofilm. Vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación cada uno de estos materiales.
Otros de los desarrollos son formulaciones de tipo gel con nanopartículas para aplicación en lo que se llama terapia fotodinámica antimicrobiana, y también en el desarrollo de desinfectantes a partir de nanopartículas de plata y extractos vegetales de especies nativas de nuestra región. Bueno, ¿qué entendemos por terapia fotodinámica antimicrobiana? Cuando nosotros tenemos un compuesto que llamamos fotosensibilizador y es irradiado con una luz de una determinada longitud de onda, ese compuesto es fotoactivado. En presencia de oxígeno se generan especies reactivas del oxígeno que son muy tóxicas y que producen la muerte celular bacteriana o de virus, entre otros microorganismos. ¿Qué ventajas tiene o por qué pensamos en esta terapia como una terapia alternativa al tratamiento con antimicrobianos, por ejemplo, los antibióticos? Porque tiene un amplio espectro de acción, porque es un método que es biocompatible, porque no se ha reportado el desarrollo de resistencia a este tipo de terapia y porque tiene un bajo potencial mutagénico. Bueno, voy a comenzar a hablar de las nanopartículas de oro. ¿Qué características tienen estas nanopartículas? Lo que determina la actividad de una nanopartícula va a estar dada por el tamaño, la morfología y el tipo de agente reductor o estabilizante que utilicemos para la síntesis. Así podemos ver que dependiendo del tamaño de las nanopartículas, como podemos ver en esta imagen a la izquierda de la diapositiva, dependiendo del tamaño van a ser sus propiedades ópticas que son conferidas. Bueno, ¿cómo actúan estas nanopartículas? ¿Cuál es el mecanismo que está involucrado en la acción de las nanopartículas? Cuando una nanopartícula es incidida por luz en una determinada longitud de onda, nosotros generalmente trabajamos en el rango del visible, se produce lo que se llama la oscilación de los electrones en las capas más superficiales de las nanopartículas, y esto se conoce como resonancia del plasmón. Esto se va a traducir en dos efectos. Por un lado, un mecanismo fototérmico en el cual se incrementa la temperatura en la superficie de la nanopartícula, alcanzando aproximadamente 300 grados, y esto va a producir daño o alteraciones en las macromoléculas que están en contacto con esa nanopartícula. Por ejemplo, cambios en las superficies o cambios químicos. Por otro lado, tenemos un mecanismo de fotoquímico donde se produce una transferencia de electrones entre la nanopartícula y el oxígeno que puede estar presente en el ambiente, y eso lleva a la formación de especies reactivas. Las especies reactivas del oxígeno son altamente oxidantes y van a atacar distintas macromoléculas, por ejemplo, en el caso de las bacterias, proteínas, el ADN y los lípidos. Todo esto va a producir una alteración en las estructuras, alteración de las funciones de los microorganismos y va a llevar a la muerte celular. Bueno, comenzamos con la síntesis de nanopartículas, como les comentaba, hace más o menos 10 años. Aquí podemos ver en este Erlenmeyer cómo se ven macroscópicamente una suspensión coloidal de nanopartículas que las obtenemos por un método de síntesis bottom-up a partir de una sal de oro, tetracloruro de oro, y utilizamos un agente reductor como por ejemplo borhidruro de sodio. Estas nanopartículas tienen un tamaño entre 25 a 30 nanómetros y principalmente en este caso son esféricas. Nosotros lo que hacemos es incubar una suspensión bacteriana con las nanopartículas, las irradiamos con luces, con un panel de luces LED, en este caso de 525 nanómetros, y hacemos recuentos en placa, o sea, siempre en distintos medios de cultivo, hacemos recuento y evaluamos la actividad antimicrobiana.
Uno de los principales mecanismos de acción que podemos observar, esta es una fotografía obtenida por microscopía de transmisión electrónica. Aquí tenemos una bacteria que es Staphylococcus aureus, que es una bacteria que produce muchas infecciones, tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes de la comunidad, infecciones de la piel, por ejemplo, neumonías, infecciones urinarias, bacteriemias. Y lo que podemos ver en la izquierda de la diapositiva son los cocos, como podemos ver, con su forma esférica, y alrededor de los cocos vemos las nanopartículas que establecen una interacción de tipo electrostático de estas bacterias, y estas en el margen derecho, podemos ver que cuando son irradiadas con LED, como mostraba anteriormente, se produce la muerte celular. Está dada por una alteración de las membranas, una desorganización, una pérdida de la estructura que lleva a la muerte, en este caso, de Staphylococcus aureus. Este efecto lo vimos cuando se incubaron y se irradiaron durante 4 horas esta suspensión con estas nanopartículas que le llamamos nanopartículas desnudas, porque no están estabilizadas con ningún otro componente, como vamos a ver en futuras, como hicimos después en futuras síntesis. Bueno, posteriormente, como resultado de una tesis doctoral que se realizó en mi grupo, decidimos conjugar esas nanopartículas de oro con un antibiótico que es muy conocido, muy utilizado, amoxicilina, que es del grupo de los beta-lactámicos, y pudimos lograr una síntesis en poco tiempo, en 18 minutos de reacción a temperaturas relativamente bajas, de 50 grados centígrados, lo cual es muy importante cuando uno piensa en un futuro escalado, o lograr síntesis que se realicen en tiempos cortos, que no haya mucho gasto energético, que no se generen muchos residuos tóxicos. Esto en concordancia con lo que seguramente habrán escuchado ya hablar de la síntesis verde, de obtener productos y realizar procesos que sean amigables con el ambiente. ¿Qué característica tiene amoxicilina que nos permitió obtener esta síntesis? Es que tiene un grupo amino, como podrán ver en su estructura, un grupo amino libre, que actúa como reductor de la sal de oro y además también actúa como estabilizante. Es decir, que con pocos reactivos podemos obtener estas nanopartículas. Aquí pueden ver una imagen de microscopía electrónica en el cual no solamente vimos formas esféricas, sino también formas triangulares y formas hexagonales. Esto nos resultó muy interesante porque, a diferencia de las nanopartículas de oro que mostraba anteriormente, eran más bien todas esféricas, no eran tan polimórficas como estas. Bueno, realizamos los ensayos de actividad antibacteriana y escogimos 2 cepas para el estudio. Una cepa de referencia, Staphylococcus aureus, ATCC, sensible a todos los antimicrobianos, y una cepa resistente, es un aislamiento que se obtuvo a partir de una infección en un paciente, que es una cepa clínica. Esta suspensión bacteriana, entonces, las incubamos con las nanopartículas en concentraciones de 1,5 microgramos por mililitro y luego irradiamos con un panel de luz blanca. A diferencia de los ensayos que hicimos anteriormente con un panel de luz verde, en este caso utilizamos la luz blanca para asegurarnos de que todas las formas, como es polimórfica, son polimórficas estas nanopartículas, absorban en el rango visible. Este ensayo se hizo a diferentes tiempos de incubación y de irradiación, y luego se hizo recuento de colonias en una placa de agar. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, Karina, no hay problema, me pueden ir preguntando. Bueno, hicimos los ensayos en condiciones de oscuridad y de luz. ¿Y qué es lo que pudimos observar? Que cuando irradiábamos, a los 30 minutos ya obteníamos inhibición.
Es decir, que tuvimos un efecto mejorado de la actividad antimicrobiana en comparación con las nano de oro desnudas que mostraba anteriormente. Entonces, se logró mejorar mucho la actividad de las nanopartículas cuando conjugamos con el antibiótico amoxicilina. En la cepa resistente, como vemos en los gráficos en la parte inferior de la diapositiva, también obtuvimos una inhibición a los 30 minutos de tratamiento. Como parte del estudio del mecanismo de acción, nos interesó evaluar la generación de especies reactivas del oxígeno en las bacterias. Y para ello utilizamos una sonda, un probe fluorescente, que es la diclorodihidrofluoresceína, que en presencia de las esterasas bacterianas y por un mecanismo de oxidación, podemos observar cómo las bacterias florecen cuando se generan estas especies reactivas. Y lo que pudimos observar es que obtuvimos un máximo de generación de especies reactivas a los 10 minutos de tratamiento. Es decir, que pudimos confirmar que las especies reactivas están involucradas en el mecanismo de acción de estas nanopartículas. Es muy importante cuando hacemos ensayos de actividad antimicrobiana evaluar también la actividad en el biofilm bacteriano. Como sabemos, aproximadamente un 80% de las infecciones en un paciente o los microorganismos están formando el biofilm en diferentes procesos. Cuando vemos esos procesos crónicos que no se curan con las dosis estipuladas y en los tiempos adecuados con los antimicrobianos, posiblemente es porque están asociados a la formación del biofilm. Y el biofilm es una estructura que forma las bacterias que producen exopolisacáridos, se recubren con esa matriz y es muy difícil, por un lado, que el antibiótico ingrese a esa estructura, también las defensas inmunológicas y esto, por supuesto, lleva a fallas del tratamiento. Aquí podemos ver en esta imagen las prótesis, la sonda, los catéteres, que son muy ávidos a que se formen esta estructura de los biofilm y que muchas bacterias ya tienen la capacidad de formarlo y además también los hongos como por ejemplo Candida albicans. Por ello decidimos evaluar la actividad de las nanopartículas en los biofilms y podemos ver que aquí a la derecha en la imagen de la figura, cuando eran tratadas con amoxicilina, pudimos reducir en un 60% la formación del biofilm en un tratamiento de 3 horas. Podemos ver cómo se desestructuró, acá indicado por la flecha verde, cómo se desestructura esa matriz y produce la muerte de los microorganismos. Aquí este ensayo fue con Staphylococcus aureus resistente a meticilina. También lo hicimos al ensayo con Pseudomonas aeruginosa, una bacteria hospitalaria que es muy resistente, muy versátil, puede incluso hasta crecer, se ha reportado en desinfectantes, realmente es muy difícil de combatir. Y pudimos ver también que aquí en la imagen de la derecha, altera la pared, la estructura, hay una desorganización de la matriz, produce cambios morfológicos muy evidentes y logramos una reducción del 70% de la formación del biofilm cuando tratábamos con estas nanopartículas. También realizamos ensayos en biofilm de Pseudomonas aeruginosa por microscopía confocal. Aquí utilizamos una sonda que es naranja diacridina. Cuando la bacteria está muerta, las vemos de color naranja, no sé si los alcanzan a ver, sobre todo en los paneles de E y F, que producen la muerte y la desestructuración, ¿no?, del biofilm, porque se une al ADN monocatenario cuando la bacteria está alterada. Y bueno, esta microscopía nos permitió también complementar los estudios de actividad antimicrobiana junto con la microscopía electrónica. Continuamos con los ensayos y nos resultó muy interesante evaluar la actividad de estas nanopartículas en animales de experimentación.
realizamos estudios en ratas Wistar para evaluar la biodistribución de estas nanopartículas y lo que se hizo fue inyectar por vía intraperitoneal una suspensión de nanopartículas y luego se obtuvieron muestras de diferentes órganos hasta las 24 horas. Podemos ver que los órganos que estudiamos fueron hígado, riñón y vaso, y se alcanzan a ver en el panel A, las nanopartículas, pudimos ver que se internalizaban en las células hepáticas, también, bueno, en el riñón, pero fueron eliminadas a las pocas horas. A las 2 horas ya había eliminación de las nanopartículas, y lo importante es que no hubo daño de las células, lo cual se manifestaba por una morfología intacta, no alterada de los diferentes órganos. Esto es muy importante si pensamos en la aplicación de estas nanopartículas, por ejemplo, para hacer tratamientos de focos infecciosos en algún órgano. Por ejemplo, instilando las nanopartículas y utilizando alguna sonda con una luz, con una longitud de onda de irradiación adecuada para atacar focos infecciosos en diferentes órganos. Por otro lado, también pensamos en la opción de hacer tratamientos utilizando estas nanopartículas como fotosensibilizadores, y para ello realizamos formulaciones con carbomer que producen una estructura tipo gel. En este caso fue un gel de características viscoelástico, en el cual se incluyeron las nanopartículas. Podemos observar este color característico de las nanopartículas de oro. Y bueno, actualmente estamos avanzando con los estudios para una futura aplicación tópica de estas nanopartículas. Estos resultados, los publicamos en un artículo en conjunto con investigadores de Canadá. Y a raíz de esta publicación en una importante revista internacional, un medio de prensa de nuestra región se interesó mucho por el trabajo, publicó un artículo, y esto nos permitió luego establecer un convenio de desarrollo de I+D, de investigación y desarrollo, con una importante compañía que desarrolla y comercializa productos médicos, como por ejemplo catéteres, sondas, productos médicos. Es una multinacional que también exporta al exterior, a diferentes países, y estamos realizando un desarrollo a demanda de esta empresa para obtener un producto a base de nanopartículas y con aplicación para terapia fotodinámica. Lo cual nos resultó muy interesante que como grupo de investigación podamos hacer transferencia al medio y trabajar también en servicios a diferentes empresas. Otro de los desarrollos es un coating anti-fouling también basado en nanopartículas de oro. En este caso utilizamos otro antimicrobiano, es un aminoglucósido que también tiene propiedades reductoras de la sal de oro, y en este caso pudimos obtener un recubrimiento que, como podrán ver en estas imágenes, es como una lámina de oro. Aquí podemos ver por microscopía cómo esas nanopartículas formaban como placas con distintas formas, hexagonales, triangulares, y forman una lámina. Es una síntesis que se hace in situ con el producto médico, y este producto fue patentado recientemente en nuestro país con el nombre de Cauratec. Como podemos ver en las imágenes, logramos la inhibición de la formación de biofilm en estos catéteres cuando evaluamos el biofilm de 3 cepas: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Podemos ver cómo se altera en
el panel 2, 4 y 6 podemos ver cómo se alteran las estructuras microbianas y también podemos apreciar la morfología de las nanopartículas, las placas que se forman en este producto médico. Este producto actualmente está siendo desarrollado por una startup en nuestra universidad con proyección de transferir este producto a diferentes empresas. Otro de los desarrollos que estamos realizando es el desarrollo de nanopartículas core shell. Las core shell son nanopartículas en donde están formadas por un núcleo de oro, como podemos ver, y hacemos un recubrimiento de plata. De esta manera obtenemos un efecto sinérgico que está dado por la actividad del núcleo de oro, como mencionaba anteriormente, por su mecanismo fototérmico y fotoquímico, y por una cubierta de plata que, como sabemos, la plata tiene importantes actividades antimicrobianas, ha sido muy estudiada, y en este caso utilizamos como reductor citrato. Podemos ver la coloración que presentan estas nanopartículas, que es más bien de color naranja, diferente a las que vimos anteriormente. Y en los ensayos de actividad antimicrobiana pudimos observar, tanto en Escherichia coli como en Staphylococcus aureus, que cuando irradiamos esas nanopartículas obteníamos una marcada inhibición, una reducción de aproximadamente 2 logaritmos en el recuento bacteriano a los 15 minutos. Es decir, que estamos obteniendo estos compuestos que tienen actividad y estamos hablando de que actividad en poco tiempo, hablamos de minutos o 15 minutos, media hora, esto nos indica que son muy potentes. La caracterización, siempre las nanopartículas cuando las obtenemos hay que caracterizarlas por distintas metodologías, por ejemplo, microscopía electrónica de barrido para conocer la morfología y el tamaño, también microscopía de barrido con EDS para ver la composición de los componentes de esas estructuras. Aquí podemos ver que presentan plata y oro. En este caso, las nanopartículas fueron principalmente esféricas, con un tamaño promedio de 50 nanómetros. En esta imagen podemos ver nanopartículas de oro, en este caso obtenidas con almidón. Recién mencionaba la importancia de obtener procesos y productos con componentes que sean amigables para el ambiente y que no generen residuos. En este caso utilizamos almidón y como reductor y como estabilizante de las nanopartículas, y podemos ver que aquí los bacilos de Escherichia coli se alcanzan a ver la membrana como presenta como burbujas, como mamelones, están deformados los bacilos. Podemos ver como también holes o huecos en las estructuras. Y esto lo obtuvimos en 10 minutos de tratamiento. En este caso, este daño lo obtuvimos en oscuridad porque por el efecto de la plata. En este caso, no es necesario la irradiación de la plata para que tenga actividad. Otro de los desarrollos en los cuales está trabajando actualmente una tesista doctoral es en incluir estas nanopartículas en vidrios líquidos, como los que se utilizan para recubrir los celulares, las pantallas. Sabemos que uno de los principales medios de transmisión y también en el ámbito hospitalario es por la manipulación de pantallas, y lo que pudimos lograr es la síntesis de nanopartículas también utilizando dióxido de zinc, plata u oro, y, perdón, de silicio, no de zinc, y lo que pudimos lograr es incluir esas nanopartículas
en vidrio líquido. Bueno, esto actualmente está en desarrollo, con el objetivo de que estas nanopartículas, cuando se incorporan a este material de vidrio, sean fotoactivadas y de esta manera eliminar los microorganismos que pueden estar adheridos. Bueno, esto actualmente está en vías de desarrollo. Otro desarrollo son los films antimicrobianos, con el objetivo de que sea aplicado más en la industria de alimentos, justamente para disminuir la transmisión de contaminantes microbianos. También utilizando nanopartículas de oro, o también se hizo con nanopartículas de plata y almidón de maíz. Se obtiene un gel con estas características, como pueden ver en la imagen, muy fácilmente maleable. La estructura de estas nanopartículas son hexagonales, tienen aproximadamente entre 20 y 25 nanómetros. Aquí podemos ver la absorción del plasmón a 525 nanómetros, característica de las nanopartículas de oro. Y bueno, están actualmente en una tesina de grado, como parte de un proyecto. Incluimos nanopartículas de plata o también de oro, como podemos ver en esta imagen. Y bueno, esta es una imagen de una almendra recubierta con este gel, para demostrar que es bastante maleable el gel, y bueno, estamos estudiando las propiedades antimicrobianas. Otro de los desarrollos son las nanopartículas de plata. En este caso, lo que hacemos también como parte de una tesis doctoral es estudiar diferentes especies de nuestra región, especies nativas, para obtener extractos con actividad antimicrobiana. Lo primero que se hizo fue un screening o una búsqueda en bibliografía de diferentes especies, evaluando si tenían actividad antimicrobiana descrita y también actividad como antioxidante. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para, a la hora de hacer la síntesis, que tengan estas características y que además el aporte del efecto antimicrobiano de los extractos vegetales actúe de manera sinérgica con la nanopartícula. Aquí presento algunas de las especies que comenzamos a estudiar, por ejemplo, Bauhinia, Larrea divaricata, Erythrina cristagalli, Mintostachys mollis, de las familias de las asteráceas, fabaceas, lamiáceas, entre otras. Estas fueron caracterizadas e identificadas y se les asigna un número de herbario aquí de la provincia de Córdoba. Aquí les muestro algunas imágenes de las especies vegetales que comenzamos a estudiar, y principalmente nos centramos en Mintostachys mollis, aquí en la diapositiva, en el margen izquierdo. Es una especie endémica en nuestra región, que tiene descripta actividad antimicrobiana. Se obtuvieron estas especies en la época de floración o de fructificación de las especies, se secaron en la sombra, y a partir de allí obtuvimos, se hizo la molienda y obtuvimos un extracto acuoso. Nos interesó estudiar o obtener las nanopartículas con extractos acuosos, justamente para evitar la utilización de solventes. Bueno, las nanopartículas fueron sintetizadas a partir de una sal de nitrato de plata con extracto acuoso de Mintostachys mollis. Para la síntesis es muy importante y hay que estudiar distintas variables, como por ejemplo, que llevó bastante tiempo, evaluar cuál era el tiempo óptimo de extracción de los compuestos que intervienen en la reacción de reducción de las nanopartículas de plata. También el tiempo óptimo de síntesis, porque tenemos que tener en cuenta el tiempo óptimo en el cual se produce lo que llamamos la nucleación, la
primera etapa de la formación de las nanopartículas, y también la temperatura, porque algunas síntesis, por ejemplo, las logramos en 50 grados, otras es necesario incrementar un poco la temperatura, es decir que, bueno, eso lleva bastante tiempo poner a punto todas estas variables. Así obtuvimos la síntesis de nanopartículas de plata. En este caso, bueno, se hizo la síntesis a 85 grados centígrados, manteniendo estable la temperatura. Podemos ver en esta imagen cómo son las nanopartículas de plata. Y en este caso, la absorción del plasmón, también en el rango del visible, se obtuvo a 435 nanómetros. Bueno, nos resultó importante caracterizar a los extractos, estos extractos acuosos que obtuvimos, y comenzamos con ensayos cualitativos fitoquímicos. Aquí podemos ver que hicimos la búsqueda de compuestos fenólicos, porque los compuestos fenólicos son muy importantes como agentes reductores, y eso nos permitió realizar la reducción de la plata. Bueno, como pueden ver, son ensayos colorimétricos. Aquí pudimos poner en evidencia la presencia de compuestos fenólicos, de los taninos principalmente, también de flavonoides glicosilados, y no obtuvimos la presencia de aglicoles. Esto es del extracto acuoso de Mintostachys mollis. Hicimos este ensayo también con ya la suspensión de las nanopartículas con el extracto de Mintostachys, y pudimos ver que nos daba negativa la presencia de los fenoles. Esto es indicativo de que estas estructuras estuvieron involucradas como agentes reductores en la síntesis de las nanopartículas. Estos estudios se están confirmando también por HPLC masa, que están siendo realizados estos estudios para confirmar estos resultados obtenidos de manera cualitativa. Estos ensayos los hacemos en colaboración con un grupo de farmacognosia de nuestro departamento, liderado por la doctora Gabriela Ortega. Caracterizamos estas nanopartículas y vimos que principalmente en casi un 95% tienen presentado en forma esférica, pero también había otras formas como triangulares, hexagonales, y eso pudimos hacer una correlación a lo largo de estos años de estudio, que cuanto más polimórfica era, mejor la actividad antimicrobiana. En este caso, pudimos ver que el tamaño de las nanopartículas son bastante pequeñas, entre 20 y 30 nanómetros. Eso es porque tienen la capacidad de, por ejemplo, ingresar en las bacterias. Algunas nanopartículas, como mostraba anteriormente, interaccionan con la pared, como el caso que veíamos de Staphylococcus aureus, y también pudimos observar que en el caso de algunos bacilos son internalizadas, depende del tamaño y de la forma de la nanopartícula. Y otro estudio que se hace para evaluar el tamaño es DLS, por scattering de luz dispersa, y pudimos ver que tienen un tamaño hidrodinámico de más o menos 77 nanómetros. Continuamos con los estudios por microscopía SEM y EDS y pudimos ver la presencia de plata en esta muestra. Y en cuanto a la actividad antimicrobiana, y como les expliqué anteriormente el procedimiento, nosotros ponemos en contacto la suspensión bacteriana con las nanopartículas a diferentes tiempos, y luego hacemos siembra o plaqueo en placas de agar, triptainosoya. Siempre comparamos una muestra control sin tratamiento con las nanopartículas, otra muestra tratada con las nanopartículas y otra con el extracto solo, en este caso de Mintostachys mollis. Y también utilizamos para comparar nanopartículas de plata actuando el citrato como agente reductor. Lo que pudimos observar
aquí, cuando hacíamos el recuento de colonias, es que cuando eran tratadas con las nanopartículas de mitostaquis obteníamos inhibición ya a los 10 minutos de incubación. A los 30 minutos también observamos inhibición y que incluso el efecto de estas nanopartículas era mucho más potente que el obtenido con nanopartículas de plata reducidas con citrato. Además, bueno, luego de este estudio nos interesó disminuir aún más el tiempo de acción y los últimos resultados obtenidos por la tesista doctoral, ya vimos actividad en 2 a 3 minutos de contacto, tanto en Staphylococcus aureus como en Escherichia coli, lo cual, bueno, es un resultado muy promisorio y más considerando que nuestro interés es desarrollar desinfectantes, para lo cual es muy importante que tengan un tiempo de acción muy rápido. Aquí podemos ver por microscopía electrónica también cómo se forman estos efectos que en bibliografía lo describen como pooling, porque se ven como burbujas o mamelones en la pared de los bacilos, la formación como de huecos en las estructuras, daño de membrana y lisis. Aquí podemos ver una nanopartícula en la imagen a la derecha, donde ha sido internalizada, es decir, que ha ingresado a la bacteria y desde allí se generan entonces las especies reactivas del oxígeno que comentaba anteriormente, que produce el daño de las distintas estructuras bacterianas. En Staphylococcus aureus, un mecanismo similar de desintegración de la pared, de formación del daño, vemos como fantasmas aparecen algunas estructuras bacterianas. Y bueno, como conclusiones, a lo largo de estos años hemos obtenido y sintetizado distintas nanopartículas de oro, de plata. También hay muchos otros estudios con nanopartículas de dióxido de titanio. Hemos optimizado la síntesis, evaluando distintas variables, probando también distintos compuestos como agentes estabilizantes y reductores, y en línea con esto de hacer síntesis verde, lograr síntesis que sean fácilmente escalables y que sean amigables para el ambiente. Hemos podido utilizar distintas metodologías para caracterizarlas, equipamiento que está disponible en nuestra universidad, y bueno, con la colaboración de distintos grupos de investigación, recién mencionaba al grupo de farmacognosia, también con grupos de farmacología para evaluar la actividad in vivo en animales de experimentación, y también con grupos de investigadores del exterior. Observamos la actividad en cepas que realmente son un problema a nivel hospitalario, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas, por mencionar algunos, que poseen muchos mecanismos de resistencia antimicrobianos y, como sabemos, tienen esta facilidad de transmitir estos genes de resistencia entre distintos géneros bacterianos en el ámbito hospitalario. Por otro lado, nos interesó mucho no solamente hacer investigación básica, sino también aplicar en diferentes productos y transferir estos conocimientos al medio, y hemos podido patentar un producto, lo cual no es muy fácil, y menos aún en nuestro país actualmente, así que bueno, la verdad que ha sido muy gratificante. Y como proyecciones, continuaremos con el estudio de estas nanopartículas, principalmente las de plata. Queremos evaluar la actividad en biofilms, pensando este producto como un desinfectante, y bueno, continuar con el desarrollo de productos. Bueno, es mi grupo de investigación, la doctora María Jazmín Silvera Compagnucci, investigadora del CONICET, y las becarias, magíster farmacéutica Viviana Bravi, Consuelo Méndez Izares y biotecnóloga Mariana Martínez. Los investigadores, algunos de los investigadores con los cuales trabajamos en conjunto, y el financiamiento de CONICET y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la universidad. Y finalmente, para finalizar, unas imágenes de mi bella provincia de Córdoba. Es una región muy linda, así que bueno, les dejo estas imágenes hermosas de mi ciudad.
Professora, muito obrigada. Belíssimo trabalho. Eu trabalho com nanopartículas, mas nanopartículas orgânicas. Então, ter essa visão de trabalhos consolidados que avaliam a atividade antimicrobiana de nanopartículas inorgânicas realmente me deixou muito feliz na tarde de hoje. Então, muito obrigada e parabéns pelo lindo trabalho. Muchas gracias. Eu vou abrir para perguntas. Enquanto os alunos vão pensando em perguntas, eu tenho algumas curiosidades. Sí. No caso das nanopartículas de ouro, né, Sí. que o princípio da atividade antimicrobiana é por terapia fotodinâmica, né? Sí. Tem a incidência de luz. Vocês chegaram a avaliar a segurança em células saudáveis? Por exemplo, viabilidade celular em modelos celulares saudáveis, para conhecer un pouquinho da especificidade do tratamento? Sí, muy buena pregunta. Previo a los ensayos con animales, hicimos estudios de viabilidad en fibroblastos en la línea 3TC. Lo hicimos con el doctor Mauricio Batista en la Universidad de San Pablo, que él tiene un grupo que estudia lo que es terapia fotodinámica, un investigador muy importante de la USP. Y bueno, vimos que no había alteración en ese tipo de células, en ese modelo. Luego hicimos ensayos en eritrocitos, en glóbulos rojos humanos, para ver si tenían algún efecto de hemólisis. Y no vimos, bueno, no presenté los resultados para no alargar mucho la presentación, pero previo a los estudios en animales sí hicimos evaluación en ese tipo de células. Y bueno, el resultado más contundente realmente lo obtuvimos al no ver alteraciones en los órganos de estos animales. Que ótimo. Mostrando então a especificidade do tratamento. Sí, es muy específico. También se hicieron estudios en Canadá de cocultivos en donde se ponían en contacto células sanguíneas y bacterias con las nanopartículas y eso le da mucha selectividad, sobre todo las nanopartículas de amoxicilina, las que están recubiertas, al tener el antibiótico, se dirigen o tienen más especificidad por la pared bacteriana. Como sabemos, este antibiótico beta-lactámico se une a las PBP o proteínas unidores de penicilina y eso le otorga mucha selectividad. Y bueno, y este desarrollo que estamos realizando para la empresa, que comentábamos, que justamente quieren probar, es un desarrollo de una estructura nueva, justamente ellos quieren patentar este producto. Ya comenzaron con los ensayos en animales. La idea de ellos es utilizar una sonda para irradiar las nanopartículas en un foco de infección y así obtener la actividad antimicrobiana. E no caso dessas nanopartículas que foram incorporadas em gel de carbopol, vocês chegaram a avaliar a permeação cutânea para saber se permeia, se fica na superfície? Sí, también otro resultado que obtuvimos. En el grupo con el que trabajamos de farmacología podemos hacer ensayos, pero en animales no infectados, porque en ese bioterio no permiten animales infectados. Pero sí pudimos evaluar, o sea, se colocaron el epidermis los animales y pudimos ver que llegaban hasta la dermis, pero se hizo estudio de permeación, pero no pudimos evaluar en animales infectados. Realmente no hay mucho grupo en Argentina. Animales infectados son poco los bioterios y bueno, pudimos llegar hasta allá. Caracterizar el gel, las propiedades renológicas y bueno, hacer algunos estudios de permeación en los cuales se evaluó por microscopía de transmisión, electrónica de transmisión. Pudimos ver cortes de piel de los animales y pudimos observar las nanopartículas. E elas tendem a aglomerar quando estão no hidrogel ou elas ficam numa dispersão homogênea? No, la verdad son bastante estables. Hicimos estudios de estabilidad hasta 3 meses. Bueno, a distintas temperaturas, 40 grados centígrados en gabinete de estabilidad, 70% de humedad. Y lo que pudimos ver es que son bastante estables.
Así también ahora estamos probando otro tipo de nanopartículas con otros agentes estabilizadores y reductores, y la verdad es que en el caso de las de oros son bastante estables, por lo menos varios meses. Incluso lo que nos sucedió que habíamos sintetizado un lote antes de la pandemia, allá por el 2019, cuando cerraron todo quedó el lote ahí en estante, digamos, y cuando nos permitieron volver a trabajar en el laboratorio, pudimos evaluarlas y estaban estables, no se habían precipitado, no se habían aglomerado, así que bueno, eso fue muy resultado positivo após pandemia. positivo. Post pandemia. En realidad, bueno, tuvimos bastante problemas con la pandemia porque este desarrollo que les comentaba lo iniciamos en el 2019. Tuvimos varios meses sin poder trabajar, nos daban permiso solamente para ir a hacer ese desarrollo y bueno, fue complicadísimo. Nós também tivemos essa limitação aqui. Claro, y recién este año pudieron comenzar con los estudios in vivo, o sea, se atrasó mucho por la pandemia, lógicamente. Última pergunta, já vou abrir Sim. No caso dos filmes para aplicação comestível, esses filmes, eles são comestíveis mesmo. Tu previu que ele é um filme que recobre o material para ele ser comestível, ou um filme que ele é retirado ou uma embalagem? Como é que vocês imaginam esses filmes? Sí, es pensado más como para embalaje. Lo bueno, la ventaja que tiene es que es biodegradable, porque solamente utilizamos como almidón, digamos, lleva pocos reactivos. Es una síntesis también que se hace en pocos tiempos y a bajas temperaturas. Pero bueno, este desarrollo lo comenzamos a hacer este año, así que bueno, no está tan avanzado, pero la verdad es que nos sorprendió tener un gel con esa textura y estamos obteniendo buenos resultados de actividad antimicrobiana también. Pessoal, aberto para perguntas. Eu sei que eu me empolguei nas perguntas, mas por favor, não se acanhem. E nenhuma pergunta. Então, eu vou fazer uma última pergunta. É que o teu trabalho realmente é muito bonito porque ele tem muitas frentes, né, professora? Tem a aplicação ali em vivo, tem a aplicação em materiais. No caso dessa aplicação em materiais no vidro, vocês chegaram a avaliar qual é o tempo de permanência ou qual é a validade dessa atividade antimicrobiana desse material, desse novo material, né, das nanopartículas incluídas no vidro? Bueno, eso también es un desarrollo que comenzamos este año. Bueno, al principio nos costó conseguir un buen vidrio líquido porque depende mucho de la marca comercial. Así que nos costaba que se estabilizaran las nanopartículas en el vidrio líquido y obtener algo, digamos, que se distribuyeran homogéneamente en esa estructura. Y bueno, mi tesista hizo una pasantía en Canadá, allá pudo adquirir otra marca comercial del vidrio líquido y cuando retornó a Argentina realmente obtuvo un producto mucho mejor. Y ahora estamos en la etapa de probar la actividad antimicrobiana de las nano inmersas en ese vidrio líquido. Tengo que reconocer lo que nos está costando un poco es poner a punto el método microbiológico, ya que, bueno, está en un soporte más bien como sólido. Entonces todas las técnicas las tuvimos que adaptar para poder evaluar en este material. Bueno, finalmente logramos realizar un método microbiológico que nos permitió demostrar que tienen actividad antimicrobiana. Un resultado interesante es que cuando está en un medio líquido no se desprenden las nanopartículas del material vidrio, justamente el objetivo que queremos lograr. Y bueno, ahora nos falta un poco más la cuestión de los tiempos de inactivación, justo estamos en esa etapa. Pero bueno, nos pareció muy novedoso porque no hay muchos
no vimos muchos reportes de nanopartículas incluidas en este tipo de materiales. Y bueno, estamos avanzando en esa línea. Que é um desafio, inclusive, padronizar a técnica de análise, né? Então, como não tem muitos trabalhos que mostram a inclusão de nanopartículas nesse tipo de material, até a otimização da análise, da avaliação da atividade é um desafio. Sí, 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 y más en ese tipo de soporte, ¿no? Perfeito. Professora, então eu quero encerrar agradecendo muito a sua presença. Foi realmente uma alegria te ouvir. E também quero deixar, né, as portas abertas sempre que precisares de nós, estamos aqui, né? A Faculdade de Farmácia ficou muito feliz em te receber e sempre que precisares, estamos aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e realmente esse formato online, né, permite nos aproximar, permite que a gente conheça trabalhos lindos, mesmo de pesquisadores que estão distantes da gente fisicamente. Então, eu quero muito, muito te agradecer por estar conosco hoje, nessa tarde. Muchas gracias, ha sido un gusto y bueno, abiertas para cualquier colaboración. Justo veíamos que ha salido una convocatoria de la CAPES para intercambios, así que bueno, abiertos en lo que podamos colaborar y bueno, ofrecerles desde nuestra universidad, podemos realizar distintas metodologías, así que también las puertas están abiertas de mi universidad. Muito, muito obrigada. Hasta luego. Até. Vou encerrar aqui a gravação.